Informe del examen integrador correspondiente al segundo parcial en electromecánica sexto A. Los integrantes tenemos, como podemos observar, serían Juan Zarango, Cristian Torres, René Morán y Francisco Cuenca. Los materiales correspondientes serían electrónica aplicada, centrales eléctricas, refrigeración y aire acondicionado, escala, protecciones eléctricas y análisis socioeconómico y geopolítico. Bueno, la problemática que tenemos, o mejor dicho, que ha sido planteada, sería que la comunidad Guataraco de la parroquia San Sebastián del Coca del cantón Joya de los Hachas se va a incrementar una central termoeléctrica que permita solventar los problemas de desabastecimiento de energía de la comunidad. En un área de 2 hectáreas se construirá o se plantearía construir la central y un edificio administrativo con oficinas donde operará las áreas de presidencia, contabilidad, seguridad y recursos humanos y el cuarto de control, por supuesto. Sobre el desarrollo de dicho planteamiento, tenemos las centrales eléctricas, que sería detallar cuál es el principio de funcionamiento de estos tipos centrales, indique la temperatura de operación de la caldera y qué turbina recomienda para este tipo de centrales. Bueno, una central eléctrica sería, mejor dicho, es una instalación capaz de convertir la energía mecánica obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica. En general, la energía mecánica procede a la transformación de energía potencial del agua almacenada en un embalse. De la energía térmica se suministra el agua mediante la combustión de carbón, gas natural o fueloleo. A través de la energía de fusión del uranio. Esta energía en forma de agua que se cae desde un nivel superior o vapor de agua o gas de combustión a alta presión impulsa dos rodetes de una turbina. Para realizar la conversión de energía mecánica en eléctrica se emplean unas máquinas denominadas generadores eléctricos o alternadores que constan de dos piezas fundamentales, la cual sería el estator y el rotor, en la cual digamos que sea en este caso paletas o sea turbinas, están directamente ancladas a lo que es el rotor. El rotor consta con un devanado y el estator también tiene un devanado interno, lo cual produce una excitación y produce sería una corriente inducida y por lo general dando función a en este caso tenemos la central térmica del ciclo combinado. Eh, una central térmica de ciclo combinado es una planta de producción de energía eléctrica basada en dos máquinas térmicas con dos ciclos. En este caso, en dos ciclos térmicos diferentes, turbina de gas y turbina de vapor. El calor no utilizado por uno de los ciclos, la turbina de gas emplea como fuente de calor del otro. De esta forma, los gases calientes que de escape del ciclo de turbina de gas entregan la energía necesaria para el funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un eficiente empleo de combustible con rendimientos que superan un 55%. Es decir, que el 55% de la energía contenida en el combustible se, se convierte en energía eléctrica. El circuito típico de un ciclo combinado para generación de energía eléctrica es de un solo nivel de presión. El aire aspirado el aire es aspirado desde el ambiente que ingresa a la turbina de gas y es comprimido por un compresor. A continuación se realiza la mezcla que es entre combustible-aire. Combustible se mezcla con el combustible en la cámara de combustión para su quemado. Atomizado, los gases de combustión caliente se expanden y luego la turbina de expansión proporciona el trabajo de la operación del compresor. Los gases de escape calientes de la turbina de gas a temperaturas superiores a los 500 grados centígrados ingresan a la caldera de recuperación. En esta caldera de recuperación se produce un intercambio de calor entre los gases calientes de escape y el agua a alta presión del ciclo de vapor. Es decir, aprovechando el calor de los gases de escape, llevando la temperatura al valor más bajo posible. En la caldera de recuperación existen tres tipos de sectores, en los cuales son economizadores que elevan la temperatura del agua hasta la temperatura de ebullición. Los sectores de evaporación situados en la zona central de la caldera, donde se produce el cambio de fase líquido-vapor, apenas se eleva la temperatura, solo se llega a evaporizar el agua.
Y los sectores de sobrecalentamiento, que hace que el vapor adquiera un mayor nivel energético, aumentan su entalpía, aumentando su temperatura la próxima al escape de la turbina, donde la temperatura es más alta a 500 grados centígrados. La unión de estos ciclos turbina, gas y vapor permite producir mucha más energía que un ciclo abierto y por supuesto con un rendimiento energético mayor, pues se aprovecha el calor contenido de los gases de escape de las turbinas de gas que si estos serían dispersados, se serían desechados hacia el ambiente. De esta forma el rendimiento supera el 55%, cuando la turbina de gas rara vez supera los 40% y los valores normales están al torno a 35%. Los fabricantes de la turbina de gas y plantas de ciclo combinado indican las siguientes razones para justificar el mayor uso de los mismos. Eh, Existe disponibilidad de grandes volúmenes de gas natural. Existe, además de otros usos de combustibles como son gasóleo, GLP, carbono gasificado, que tienen un rendimiento elevado, pero se limitan al funcionamiento de los quemadores. Los elevados rendimientos con un buen factor de carga, alta disponibilidad en las centrales, que pueden llegar a funcionar a 8.300 horas, equivalente a un año, menores emisiones de CO2 por kilovatios hora producido, menores requerimientos de refrigeración respecto a la central convencional de igual potencia, en torno a 35% menos que una central convencional. Se obtiene también un corto plazo de construcción que oscila entre los 2 y 3 años. Posibilidad de comenzar a generar el 65% de la potencia total en un corto espacio de tiempo que puede rondar entre los 2 y 14 meses. Y la economía de inversión en los ciclos combinados son las de energía que generación que está más barata. El funcionamiento del ciclo combinado de centrales térmicas de vapor. Esta turbina se transforma en la energía del vapor en energía cinética del motor. Y la turbina está formada por una serie de válvulas fijas y móviles a través de las cuales se expande el vapor y se hace girar el rotor de la turbina. Correspondientes a las turbinas de gas, pues constituyen el núcleo de la central de ciclo combinado. Se trata de una turbina de combustión interna que utiliza el gas natural como combustible principal. La combustión se realiza en dos anillos que tiene, que forma que los productos de la combustión del primero constituyen el aire de combustión del segundo. Esta técnica es conocida como una combustión secuencial. Permite minimizar la emisión de productos contaminantes. El modo de funcionamiento de la turbina de gas se basa en el principio del ciclo de Brayton, en el cual el aire es comprimido, se mezcla con el combustible y se produce una combustión en condiciones de presión constante. Los gases calientes producidos por la combustión se expanden a través de la turbina, provocando un movimiento de la misma y como consecuente la generación de energía. La energía generada, aproximadamente 2/3, es utilizada para comprimir el aire y 1/3 queda disponible para producir energía eléctrica. Con respecto a la caldera de recuperación, pues los gases generados en la combustión salen de la turbina de gas a temperaturas superiores a los 600 grados centígrados. Este hecho se aprovecha para recuperar esta energía en la caldera de recuperación para producir vapor que se utiliza como alimentación de la segunda turbina, que es de vapor. La caldera de recuperación está formada por una serie de tubos dispuestos en posición horizontal. Por el interior circula una mezcla de agua-vapor y por la parte exterior circulan los gases de combustión que provienen de la turbina. El ciclo agua-vapor alimenta la caldera de recuperación, es cerrado y empieza en el pozo de condensador. El agua es aspirada mediante unas bombas, las cuales se conducen al desgasificador, calentador. En este se calienta el agua y se elimina el aire en los gases que puedas contener finalmente. El agua caliente se almacena en un tanque en donde las bombas de alimentación lo impulsarán hasta la caldera de recuperación. Y eso sería todo. Buenas noches, estimados ingenieros. Voy a exponer yo acerca de la pregunta número 2, donde se nos pide que calculemos un sistema de refrigeración para los departamentos que van a tener en la termoeléctrica. Bien, nosotros hemos utilizado un medio que nos brinda Google,
mediante la compañía Carrier, que es una empresa que trabaja con lo que es los aires acondicionados y a nivel mundial es muy conocida por su trabajo. Nosotros vamos a hacer un cálculo utilizando esta opción que nos da el internet. Esta opción nos permite calcular las frigorías de un departamento. Bien, aquí hemos hecho un paso a paso de cómo tenemos que ir calculando. Por ejemplo, primero nos da una presentación, luego nos comienza a pedir que identifiquemos en qué zona se encuentra el edificio. Por ejemplo, cuando se menciona aquí de zona, quiere decir si es que es cálida, muy cálida o templada. En este caso nosotros elegimos que es una zona templada por el promedio de 27 grados centígrados o 28 que siempre hay. Luego tenemos que identificar el tipo de edificio. Esto quiere decir que si es que este edificio ya lleva mucho tiempo construido, si es nuevo o tiene una etapa media de construcción. Igual nosotros elegimos que el edificio es menor a 10 años, o sea, es nuevo. Vamos a ver el tipo de habitación. Ahí nos da opción a ver si es que es una living room, dormitorio, oficina o comercial. Nosotros en este caso escogimos una living o puede ser también una sala de espera y todo dentro de un departamento. También una vez que elegimos eso nos da la opción de que coloquemos medidas a este departamento. Y como tenemos un área de 46 metros cuadrados, tenemos que poner las longitudes de largo y de ancho que coincidan con el área solicitada en el problema. Entonces nosotros de largo le pusimos 7.5 metros, de ancho 6.1 y de alto 2.8. Esas fueron las medidas que nosotros utilizamos. Ya luego otro paso es que nos pide que veamos sobre qué está el departamento, o sea, si está sobre tierra, sobre algún espacio habitado o al aire libre. En este caso, como es un departamento, es obvio que vamos a estar sobre el piso o la tierra. Entonces por eso elegimos esa opción. La otra dice, debajo de qué está el departamento. O sea, en este caso podemos decir si es que está debajo de un espacio vetado, debajo de un tejado en el caso de que sea una sola villa, y en el caso de que sea con terraza, pues de terraza. Nosotros elegimos que estaba debajo de terraza. Luego de eso nos da la opción de elegir paredes y ventanas. Podemos elegir en cada pared las ventanas que deseemos. En este caso, en la pared exterior nosotros colocamos dos ventanas. Las medidas de la primera son de 1.4 de ancho, 1.4 de ancho por 1.4 de alto. La pared 2 del exterior mismo, la ventana 2, perdón, de la pared exterior mismo son con las mismas medidas, 1.4 al cuadrado. Luego seguimos con la pared exterior. A esa le pusimos una medida de 1.6 por 1.2, es una sola ventana. Y hasta ahí hicimos un breve cálculo de los resultados parciales, tomando en cuenta los datos mencionados. Y como podemos ver, nos da un total hasta ahí de 9.606 kilocalorías. Ya, luego de eso vamos a tomar en cuenta la orientación del sol respecto al departamento. Entonces, nosotros le pusimos que tiene una inclinación norte. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a seguir haciendo el cálculo. Luego nos pide que veamos la cantidad de personas que habitan en este departamento. Como el problema decía que debemos tener 8 personas, entonces se hizo con eso, con 8 habitantes. Aquí a usted le da la opción de elegir la cantidad de personas que vaya
a, a tener el departamento. Luego de eso también nos da la opción de elegir el tipo de luminaria, si es estándar, fluorescente, halógena o LED. En este caso nosotros tenemos que es una fluorescente porque eso es lo que más se utiliza. Ya, luego una vez que elegimos la fluorescente nos pide que veamos la intensidad de iluminación, si es baja, media o alta. Nosotros elegimos que es media. Una vez de hacer todos estos parámetros, vuelta vamos a elegir lo que son los equipos que se van a utilizar dentro del departamento. Por ejemplo, si hay computadoras, si hay impresoras, si hay televisores, si hay equipos de audio, y también nos da la opción de elegir una carga aparte de otros dispositivos que podemos conectar. En este caso nosotros pusimos que de computadoras portátiles hay 5, impresoras hay 2, televisión hay 1, audio hay 2 y el total de carga de cualquier otro dispositivo que se vaya a utilizar son de 1000 watts. Una vez colocado todos esos datos, se puede concluir ahora sí con el resultado final, que nos menciona que el total de kilocalorías es de 11.216 por hora. También nos dice que el tipo de aire acondicionado que vamos a utilizar por conductos, consola, Rofot y baja silueta. Cualquiera de los cuatro podemos. Una split o compacto no se puede porque el total de kilocalorías supera la capacidad de estos. Una vez realizado todo este paso a paso, ya tenemos un total, pero como ustedes vieron está en kilocalorías. Nosotros queremos saber el total en BTU. Para eso vamos a internet, a Google, y transformamos las kilocalorías en BTU. Y nos sale que un total de BTU de 44.478.9 BTUs. Como vieron, este ha sido el paso a paso que debemos tomar en cuenta para resolver la pregunta del problema donde nos pide que calculemos de 4 departamentos. Entonces yo he realizado de uno y de ahí se vuelve a repetir lo mismo con los otros departamentos y con otras medidas. Esto es todo lo que tengo que decir en cuanto a la respuesta de mi pregunta 4. Buenas noches, ingenieros. Yo voy a dar respuesta a la pregunta número 3, que es de la materia de escala. En esta pregunta nos pide realizar la programación y simulación de una banda transportadora para movilizar carbón a una distancia de 12 metros desde la bodega hasta las calderas. Nos pide que debe tener pulsadores de inicio, stop y uno de emergencia, y que debe mostrarse una luz indicadora al momento de que este funcione. Aquí vemos una captura del diseño que he realizado para esta banda transportadora, pero para entenderlo mejor vamos a ir a Factorio, donde está la programación original. Como vemos aquí tenemos la programación. Para armar todo esto que ustedes ven acá, utilizamos acá las herramientas en esta barra. Para poderlas observar le ponemos en stop y aquí están todas las herramientas que necesitamos para la programación. En este caso elegimos bandas de 6 metros para hacer 12 metros de distancia, que es lo que nos pide. También buscamos los dispositivos de control, que en este caso son los pulsadores de encendido, pulsador de parada, el pulsador de emergencia, que son los que nos piden. Adicional a eso yo le puse un contador digital y un potenciómetro y las luces indicadoras para identificar cuándo está encendido o apagado. Bien, ya una vez que realizamos todo esto se procede a venir a esta parte de acá de archivos donde dice drivers, y aquí en drivers vamos a elegir la opción control IO, que está aquí. Este control IO nos permite hacer una programación dentro del mismo Factorio para controlar los dispositivos que se colocaron en la programación. Entonces aquí yo tengo lo físico y acá tengo la programación, como ustedes pueden ver. Este es el Control Factory, Control IO
o en la programación, en otras palabras, de lo que yo hice en físico, lo que visualizaron. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Como ustedes pueden ver, aquí se activó esta luz de indicadora de que está en funcionamiento, pero está en stop, porque esta es indicadora de parada. Así que vamos a proceder a arrancar y vamos a pulsar el turn on o el indicador o el pulsador de encendido. Y como pueden ver ustedes, el pulsador, la luz indicadora de operación o de encendido se prendió, valga la redundancia. Así que vamos a proceder a que funcione. Como está controlada la velocidad con los potenciómetros que son estos, le voy a girar hacia la derecha para que aumente la velocidad, como ustedes ven, y acá para disminuirla. Vamos a hacer esto en ambos porque está un potenciómetro para cada banda. Entonces el funcionamiento, aceleramos un poquito más y como pueden ver, ahí está el funcionamiento. Eso es lo que nos quedó luego de programar. Y le vamos a venir acá a la programación para que vean que en esta parte de aquí está pasando energía o la función que desempeña. Por ejemplo, cuando a ratos la luz indicadora, en este caso la amarilla, que detecta el pase de las cajas y cuenta, ustedes pueden ver que se activa este botoncito de aquí. ¿Sí ven? Significa que la programación está bien hecha. Y así sucesivamente todas las funciones que desempeñan aquí en este bloque, la programación se va a dar cuenta del funcionamiento que está haciendo la parte de lo físico. Bien, eso es todo lo que yo he podido hacer sobre la programación de control, de programación y control en la materia de Examen escala. integrado es la pregunta número 4, como es protecciones eléctricas. Bueno, en el literal A, que dice definir las protecciones requeridas a la salida del generador, tenemos como protecciones de la salida del generador. Básicamente es el equipo más caro en un sistema eléctrico de potencia y se encuentran sometidos más que ningún otro sistema a los más diversos tipos de condiciones anormales. Las razones que por lo general se puede obtener en este tipo de protecciones son mayores el mantenimiento, y el mantenimiento es defectuoso, el equipo se toma menos confiable. Eso es la primera parte. Si el mantenimiento es defectuoso, el equipo se toma menos confiable. El equipo automático puede actuar incorrectamente y desconectar al generador de forma innecesaria. Otra de las causas, como en algunas ocasiones, el operador puede evitar que un generador salga fuera del servicio en el caso de que su salida implique en trastornos significativos, como es para el sistema eléctrico al que se encuentra conectado. Bueno, por otro lado tenemos que en la totalidad de los países de nuestra región, la protección de los generadores frente a las posibilidades de daños significativos es más importante que la protección a la continuidad momentánea del servicio del sistema eléctrico al que están conectados, básicamente. Y la consideración muy importante a tener en cuenta es analizar las protecciones de un generador y que no se manifieste en los restantes equipos, como es lo que conforma un sistema eléctrico de potencia. Básicamente es el hecho que la apertura del interruptor principal es condición necesaria, pero básicamente no es insuficiente para evitar la prolongación de ciertos daños o averías que se puedan presentar en el sistema eléctrico de potencia. Por otro lado tenemos lo que es la protección del estator, como es contra circuitos entre fases. Para
detectar lo que es un cortocircuito entre fases se utiliza el principio de comparar entre las tres fases, lo que quiere decir que la corriente que circula por el extremo del neutro con la que circula por el externo de los bordes, bajo las condiciones normales estas corrientes básicamente son idénticas. Por el contrario, cuando tiene un lugar un cortocircuito, surge una diferencia que es la medida de un relé. La protección que se fundamenta en ese principio de comparación serie sirve como el que recibe el nombre de protección diferencial longitudinal. Por otro lado, es necesario recurrir a relés especiales denominados relés diferenciales, debido a la existencia de problemas tales como distinto comportamiento de los transformadores de corriente para los cortocircuitos externos al generador. Cuando se opera la protección diferencial es usual que energice un relé auxiliar del tipo de reposición manual. Básicamente este relé se encarga de darles órdenes, como tales son de apertura del interruptor principal, apertura del interruptor de al lado, como es el de baja tensión, apertura del interruptor de campo, detención de lo que es el parado de emergencia y inyección del CO2. Como otro literal tenemos lo que es contracortocircuito entre fases y tierra. Nos dice que el núcleo del estator se ve forzadamente comprometido cuando tiene lugar un cortocircuito entre fase y tierra del estator de un generador, debido a que independientemente de la conexión del neutro del generador con respecto a tierra, la carcasa del generador se encuentra conectada a tierra. El daño que origina el cortocircuito a tierra en la lámina del estator será supeditado en la intensidad de la corriente del cortocircuito y el tiempo que circule dicha corriente. Como protección del generador con neutro, desconectando de tierra. Básicamente una de las consecuencias del bajo nivel de corrientes capacitivas que circulan en este caso para un cortocircuito de una fase tierra, la protección longitudinal no podrá individualizar el cortocircuito. Como es otro método para detectarlo, radica en la medición de desplazamiento que experimenta el neutro con respecto a tierra. El esquema usual es medir esa tensión de desplazamiento por medio de la conexión entre neutro y tierra de un transformador potencial e instalar un secundario, un relé de tensión. Aun cuando se tomen algunas precauciones, generalmente no es posible con este tipo de protecciones detectar cortocircuitos en 5% de desarrollo próximo al neutro. Las corrientes que circulan para un cortocircuito en esa zona de insensibilidad son bastante pequeñas debido a que las hace circular es solo el 5%. Como protecciones de generador con neutro conectado a tierra a través de una resistencia o reactancia. Algunos mantienen lo que es la idea de reducir el 50% del valor del cortocircuito trifásico y otros son partidarios de limitar la corriente a solo unos cientos de amperios para lo que es la elección de uno u otro valor. Se debe tener en cuenta los efectos transitorios que surgen debido a la existencia de esta impedancia, esa de neutro y la capacidad de tierra. Con respecto al problema del sistema de protección a adoptar, puede establecer que si la corriente que circula es considerable, la protección diferencial longitudinal detecta y protege esta forma de cortocircuito. No obstante, es conveniente adicionar un relé de sobrecorriente residual con un ajuste de tiempo largo que respalde a la diferencial, que caso de cortocircuito muy próximo del neutro y particularmente en los momentos en el que el generador aún no se encuentra conectado del sistema. Para lo que es protecciones del generador con neutro,
conectado a tierra a través del transformador de distribución. El sistema de conexión de neutro es considerado básicamente el tipo resistivo debido a que lo que consiguen al conectarle mediante el transformador de distribución es reducir el valor óptico, el valor ómnico y capacidad de disipación a través de lo que es la selección del valor de la resistencia secundaria. Es posible regular la intensidad de la corriente que circula en el punto del cortocircuito y como consecuencia el daño en núcleo. Es valor máximo de la resistencia, que se encontrará determinado por las sobretensiones transitorias que surgen por el fenómeno de ferro-resonancia. Contracircuito entre espiras misma fase y fases abiertas. Como es un cortocircuito entre espiras de una misma fase, debe ser localizado y el generador desconectado del sistema debido a que puede convertirse en facilidad en un cortocircuito de fase y tierra, comprometiendo el núcleo del estator. Esta clase de cortocircuito no surge en grandes generadores que poseen una vuelta por fase por ranura barra. Además, no puede ser detectado a través de la protección diferencial longitudinal, debido a que se basa en el principio de comparación, que sea en serie, y en este caso puede ser una perturbación serie no existente, diferente entre la corriente que circula por el principio de la fase y la que circula por el final. Bueno, por otro lado tenemos lo que es contra el sobrecalentamiento del estator, la cual nos dice que entre ellos se encuentra lo que es el desperfecto en el sistema de refrigeración, sobrecarga, el cortocircuito de varias láminas del estator. Es usual de la protección contra el sobrecalentamiento del estator mediante relés de tipo imagen térmica, diseñados de manera de reproducir las condiciones del calentamiento que originan las corrientes estatorias, y que al llegar a una cierta temperatura de ajuste cierra con sus contactos. Con lo que es contra sobretensiones, la sobrevelocidad originada por pérdidas de carga o desperfectos en el regulador de tensión producen sobretensiones. Básicamente toda sobretensión asociada a una sobrevelocidad será controlada por el regulador automático de tensión. No obstante, en las unidades hidráulicas el flujo de agua no puede ser interrumpido o deflactado tan rápidamente y puede originarse una sobrevelocidad. Tenemos lo que es contracircuito a tierra del campo, que básicamente como consecuencia aumenta la probabilidad de que ocurra un segundo cortocircuito a tierra. Si ocurre un segundo cortocircuito a tierra, parte del enrollado del campo estará cortocircuitado, la corriente en el resto se incrementará. Método de potenciómetro. Nos habla que todo cortocircuito a tierra en el enrollado del campo originará una tensión mediante los terminales del relé. Y por otro lado lo tenemos el método de inyección de corriente alterna, que al tener lugar un cortocircuito a tierra, el circuito de relé se completa, siendo la corriente a través del relé independiente de la tensión de la excitatriz y solamente una función de la resistencia en el punto de cortocircuito. Como método de inyección de corriente continua es similar a la inyección de la corriente alterna y abarca un transformador puente rectificador. Como sobrecalentamiento del rotor, la circulación de corrientes de secuencia negativa en el estator de un generador producidas por cortocircuitos asimétricos internos o externos. El generador y cargas desequilibradas originan un campo rotatorio que gira con una velocidad igual al doble de la sincronía con respecto al rotor. El rotor inducen en el fierro de este corrientes de una frecuencia doble de la fundamental. Dichas corrientes originan un sobrecalentamiento del rotor y pueden producir importantes daños si el generador continúa operando en las condiciones.
como es la que es la parte de definir las protecciones para las áreas administrativas, eso viene a ser lo que es literal B. Eh, Básicamente, antes de proceder a lo que es instalar el cableado o tendido eléctrico, los componentes del mismo tenemos que haber definido adecuadamente el recorrido de los cables y la ubicación de los componentes principales y secundarios, regletas, guías, tomas de corriente y entre otros que más se puedan acoplar a esa instalación, según nuestras necesidades y características de la estancia. Grandes riesgos, grandes riesgos que se pueda encontrar en lo que viene a ser una oficina administrativa, se debe tener en cuenta que se debe poner como protecciones varios elementos. Entre aspectos claves para la instalación eléctrica en una oficina tenemos lo que es que debe realizarse prestando una atención mayor a aspectos relacionados con la seguridad. Se debe disponer de una oficina en el exterior, por ejemplo, puede ser una gran idea para las estaciones más calurosas del año, pero implica tener en cuenta algunos conocimientos importantes. La cuestión está tratada con detalle en la guía que la de decoración de exteriores y jardines. En lo que respecta a seguridad, por más que insistamos en los riesgos que comportan manipular la instalación eléctrica, es suficiente. Es extremadamente importante. Por supuesto, dice, los niños deben mantenerse alejados de los componentes eléctricos a medio de instalar y evitar en lo posible que acceda a la estancia en la que estamos realizando la instalación. Por el proyecto esté finalizado. Solo si podemos garantizar su seguridad y minimizar los peligros existentes a niveles mínimos de riesgo. Derivación y caja eléctrica. Conviene que antes de completar el lugar que ocupe la caja eléctrica hayamos decidido la derivación eléctrica, que limite el despacho a la oficina será única y compartida con otras estancias. Para un correcto diseño, equipamiento y decoración de oficinas pequeñas no es estrictamente necesario disponer de una derivación eléctrica exclusiva, aunque sí recomendable. Cualquier imprevisto o accidente sucedido en otras estancias con las que se comparte la misma derivación afectaría también a la misma eléctrica del despacho o a la misma oficina. Y como algo principal también tenemos lo que es el cableado del componente. Elegido el tipo de cableado más adecuado para nuestra finalidad. La información relativa a tipos de cables la encontraremos en la guía sobre instalaciones eléctricas domiciliarias que hemos mencionado al principio. Y en función de si nuestra instalación será empotrada en superficies, debemos elegir los componentes principales y los accesorios de la instalación. De ello nos ocupamos detalladamente en artículos posteriores de esta misma serie. Esto es en lo que respecta a la pregunta de protecciones eléctricas, en la cual está conformado por los componentes que sirven para la protección de oficinas administrativas y, y lo que tiene que ver en los tipos de los elementos de protección para la salida de un generador, de que esté representada una parte fundamental en un sistema eléctrico de potencia. Esto es todo en lo que respecta a la pregunta número 4. Gracias. En vista de que los tiempos y procesos se requiere que estén sincronizados, se nos ha pedido en la pregunta que nosotros realicemos un reloj digital. Para eso ya en el informe se hizo un esquema de cómo debe estar conectado el reloj y unas imágenes del trabajo que estábamos realizando. Bien, y ustedes pueden verlo ahora en físico y funcionando. Tenemos acá nuestro generador de pulsos, nuestros contadores y arriba nuestros displays de 7 segmentos con ánodo común.
cada quien con su respectiva resistencia para su alimentación. Como vemos, la función que desempeñan es contabilizar segundos, minutos y horas dentro de los departamentos administrativos en la termoeléctrica. Eso es lo que se nos solicitó y eso es lo que hemos elaborado. Con todos, yo voy a darles a conocer sobre el análisis socioeconómico y geopolítico. Para esto nos pide describir las características físicas del entorno, así como las condiciones sociales y culturales de la parroquia San Sebastián del Coca. Bueno, esta parroquia fue fundada el 30 de abril de 1969. Sus fundadores fueron el señor Héctor Novoa, Melchor Ochoa, Antonio Grefa y Andrés Tanguila. Bueno, reconociendo su bandera, está rodeada por 8 estrellas que representan cada comunidad. La franja de color negro significa el petróleo que existe en la parroquia, el verde la naturaleza y también cuenta con un himno propio. Yéndonos a las festividades, las que destacan son la de parroquialización, que se festeja del 3 al 5 de junio. Tenemos también las celebraciones religiosas. En esta tenemos la celebración a la Virgen de la Nube, que se realiza cada 30 de mayo. Y sus tradiciones y platos típicos, en los que destaca la chicha de yuca, bebida de yuca, se cocina y aplasta la yuca hasta que nos pueda dar pedazos gruesos. Es más o menos como es su preparación. También tenemos el maito de pescado, que se lo hace con tilapia o también con cachama. Dentro de esos atractivos turísticos, bueno, tenemos a la iglesia que está ubicado justamente en el centro de la parroquia, el cual lleva por el nombre Virgen de la Nube. Otros atractivos es el Lago Verde, con plantación y heliconias, que es exactamente el río que comúnmente lo conocemos más como el Cañón de los Monos. Otra pregunta que nos dice es indicar el impacto que generará en la comunidad este proyecto, que si afecta a la economía es favorable y si permite el crecimiento de la localidad. Bueno, una termoeléctrica sí generaría un gran impacto tanto económico como ambiental, y ya que estas termoeléctricas son centrales las cuales funcionan con combustibles fósiles como son el petróleo, gas natural, carbón, madera y núcleos de uranio. Entonces, esto es una contaminación muy grande para la naturaleza. Aquí podemos ver una pequeña imagen de una termoeléctrica. Entonces, estas termoeléctricas, en una son de gran extensión, necesitan de una gran extensión para poder crearlas, y necesitan también que las comunidades o casas aledañas sean un poco retiradas, no estén muy cerca, ya que la contaminación podría afectarles a su salud. ¿Afecta a la economía? En gran parte sí va a afectar la economía, pues como lo había mencionado, para su construcción estas centrales se necesita una gran cantidad de presupuesto, pues también una gran cantidad de área, una gran infraestructura y mano de obra para la construcción, y todo esto tiene un costo, dando elevados porcentajes. Entonces esto haría que el GAT parroquial en este caso haga unos recortes en sus proyectos que estén próximos a hacer o estén haciéndose. Entonces, ya que, crear una termoeléctrica de esta magnitud, entonces sería un buen recorte económico, lo cual significaría una gran afectación a la economía de su hogar. También se puede tomar los factores como referencia a lo cara que es su construcción, ya que tiene que haber proximidad de vías para facilitar y abaratar el transporte de materiales para su construcción. También proximidad a líneas eléctricas para poder tener una conexión a la red eléctrica, tanto para el funcionamiento como para distribuir la electricidad que esta va a generar. También tenemos esta que es, tan importante, ya que acá, no estamos cerca del mar, pero
en su mayoría la materia es carbón, entonces toda esta materia tendría que transportarse vía marítima y obviamente de ahí del mar venir para acá, entonces es un poco costoso. Es favorable. Para esto se debe tener muy en cuenta la proximidad a núcleos urbanos para reducir el impacto nocivo para la salud de las emisiones de la planta y además evitar factores medioambientales. Imprescindible evitar cualquier contaminación en estas zonas y dado a que nos encontramos en una región amazónica, pues la construcción de esta central afectaría de una gran manera al medio ambiente, por lo tanto la construcción de esta central no es favorable. Permite el crecimiento de la localidad, pues no permite el crecimiento de la localidad, ya que estas centrales, como dije, emiten una gran contaminación y en vez de que la comunidad o la parroquia aumente, lo que generaría es que las personas antes salgan de esta zona, ya que existe una gran contaminación por parte de estas centrales y habría una disminución de personas en esta parroquia. También nos pide que indiquemos las cifras de las actividades económicas de las cuales esta parroquia genera su ingreso. Bueno, tenemos las principales actividades económicas, la piscicultura, en las cuales destaca aquí es la tilapia y la cachama, dando como 10,000 especímenes para tilapia y unos 2,000 especímenes para cachama. También en la industria y manufactura. Bueno, en la parroquia, la actividad industrial y de manufactura, sin contar con la petrolera, tiene un escaso desarrollo. Existen empresas de remediación que se están formando, pero no tienen todavía una presencia significativa en el entorno local. Microempresas. Bueno, en la actualidad las microempresas en la parroquia no tienen una presencia significativa. Toda la actividad micro se limita a comercios menores como tiendas, comedores, panaderías, puestos ambulantes, igual hay comedores ambulantes. También en esta parroquia existe hidrolavadoras que se encargan de hacer cambio de aceites a los carros y eso. También existe un comisariato y tiendas. También en esta parroquia existe una distribuidora de agua. Con respecto al turismo, las parroquias rurales de Orellana cuentan con verdaderos sitios turísticos. Esta, por ejemplo, tiene un lugar turístico que una de ellas destaca es el puente, el río que es más conocido como el Cañón de los Monos. También nos da a conocer que en Ecuador ha tenido un crecimiento del 66% en los últimos 5 años. Por tanto, las parroquias rurales de Orellana, como hemos señalado anteriormente, sin embargo, el atractivo turístico que disponen las parroquias dedica a labores turísticas y afines, que representan el 8,19%, ascendiendo al 9,70% en el 2010. Entonces, podemos decir que aquí en este GAT parroquial, sus cifras en este periodo han ido ascendiendo, ya que el GAT parroquial, a medida que va pasando el tiempo, también va aumentando su población y por tanto va aumentando su comercio. Eso sería todo lo que es con respecto a la pregunta sobre análisis socioeconómico y geopolítico.